Hola, buenas tardes a todos. Ya se nos llegó el miércoles de cómo ser un artista exitoso y se me ha estado pasando desde que empezó abril decirte que la Semana Santa, o sea, la próxima semana ya es Semana Santa, ¿no? Sí, ya. La próxima semana vamos a estar abiertos toda la semana en nuestro horario habitual. No es cuestión de que vamos a descansar jueves, viernes santo o el sábado de gloria, nada. Abiertos de lunes a sábado, como siempre, de 10 a 7. Así es que recuérdalo, si vienes de provincia, es tu momento de visitar Artisity. Si nunca has visitado nuestra tienda, que no te dedicas al arte, que de repente si haces una que otra cosita por ahí, por eso nos conoces, bueno, y veniste aquí a la Ciudad de México, o como le dicen algunos, al defectuoso, y en determinado momento vives aquí mismo, pero te queda lejos, pero en fin, ahorita en Semana Santa llegas rapidísimo por cómo está el tráfico, pues es momento, la verdad, aprovechen de visitar la tienda, se los digo, en un sentido directo de que vengan a conocer la única tienda que existe en el mundo que manejamos todos los productos para artistas y para tus eventos especiales. ¿Sí? Se vienen cosas nuevas que no se las adelanto, pero que es importante que vengas a conocer esta instalación porque bueno, todavía no sabemos lo que va a pasar, pero en una de esas ya no te digo más. El caso es aprovecha y de mientras que estamos aquí todavía, vénganse a conocer esta instalación que es muy importante en el sentido de su visualización del tamaño, etcétera, que entras y dices wow, ¿sí? Entonces, les repito, no sabemos qué va a venir en los próximos meses porque estamos en unas negociaciones y si no salen correctas, pues quizá haya cambios. Bueno, ok, continúo. No era mi intención darles ese anuncio, ya se los terminé dando. Ya se mirarán qué es por lo que estamos pasando. No era mi intención, sino el que vengan a conocer la tienda y que aprovechen la Semana Santa, aprovechen toda la gente de provincia, que los del defectuoso se van para allá, pues vénganse ustedes para acá para que no les toquen todos los chilangos y así no los estén molestando en su casa y vénganse ustedes aquí, ¿no? Intercambio. Unos para acá y otros para allá. Visita de intercambio. Muy bien, ¿qué otra cosa? Es el mes del niño y estamos bien preparados para, si van a dar una fiesta, tenemos trajes de superhéroes, trajes de troll, 1000 cosas para los niños, también obviamente trajes de ellos para adultos, porque de repente sé que hay muchas fiestas que hacen que son para personas que, bueno, más bien adultos que festejan a los niños y que se disfrazan, etcétera. Por tanto, recuerden, mes del niño y Semana Santa, aprovechen estas fechas para festejar y divertirse, que a fin de cuentas la vida es el día a día y es el que hay que aprovechar. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy quise dejar aparte todos estos asuntos filosóficos o de cómo entender mejor la vida y a todas las personas que andamos deambulando por la vida, ¿sí? Y me voy a ver un poco menos filosófico, pero considero que es un tema importante. ¿Cuál es? ¿Cómo conseguir más trabajo? ¿Cómo sentirte después de una audición? ¿Sí? ¿Cómo en determinado momento puedes, ahora con esto de los emprendedores, que les llaman ahora, cómo puedes pensar en ser tu propio emprendedor desde el punto de vista artístico? Después de que tengamos esta plática, entonces vamos a ver el próximo miércoles algo que se llama las condiciones de existencia, en donde, como si fueran recetas de pastel, ya te voy a decir exactamente cómo puedes hacer que tengas muchísimo más trabajo del que tienes, que seas más conocido, etcétera, siguiendo unos pasos muy simples. Pero hoy vamos a hablarlo desde un aspecto
en base obviamente a lo que yo he vivido, a lo que me transmitieron de alguna manera mis padres, a lo que mi misma esposa vivió, y pues esa experiencia y esas anécdotas que vivimos se las quiero compartir para que se den cuenta que no están solos y que a todos nos pasan una y mil cosas, que de repente uno voltea al cielo y dice, bueno, ya no estoy viendo lo duro sino lo tupido. Ok. Ya tenemos el primer comentario. A ver. Y nos dice Games, dice, yo quiero ganar más con menos trabajo. Pues, y una carita. Pues sí, todos. Estamos, mira, la verdad es que esa es la escena ideal. Sobre todo esto, miren, creo, y ya se los he dicho en otras ocasiones, no es tanto el trabajo, porque cuando trabajas en lo que amas, no lo sientes. El problema creo que es cuando, desafortunadamente, no trabajas en lo que amas. Obviamente, sí, si para, no sé, tener apenas para que te alcance para todo lo que son tus gastos y tienes que estar yendo a un casting aquí, a un casting allá, o dar una funcioncita aquí, dar otra funcioncita allá, y así andas por toda la ciudad, que llega el momento en que llegas en la noche y caes como muerto, pues la verdad es que aunque guste, llega el momento en que se siente uno cansado y dices, híjole, cómo me gustaría poder tener más ingreso, pero pues parte de lo que estamos viviendo todos, o sea, quiero que vean un detalle importante. Las artes y la cultura es lo que más sufre en los tiempos llamados de crisis, aunque no se esté hablando abiertamente de que estamos en una crisis, pero la verdad es que sí lo estamos, ¿sí? Y el arte siempre es el que más sufre, al igual que los programas culturales. Bueno, ¿qué sucede con esto? Si quieren, empieza a dejarme comentarios de alguna experiencia y de cómo te sentiste, para ver si de ahí yo también puedo de alguna manera pues decirte cómo posiblemente nosotros vivimos algo similar y el cómo ayudarte. Miren, por ejemplo, les voy a decir esto. Mi esposa fue una persona extremadamente exitosa desde la escuela. O sea, ella en realidad se pagó la carrera de actuación con su trabajo como actriz. O sea, no estaba egresada, no tenía diploma, no nada, y sin embargo se la pasaba trabajando en televisión educativa, en Canal 11, trabajaba a veces en producción, a veces como actriz. Ella siempre tenía posibilidades de trabajo y a veces nos daba trabajo. A mí me llegó a dar trabajo todavía cuando ni siquiera éramos propiamente ni amigos siquiera, me llegó a dar trabajo, etcétera. Era una persona, mi esposa fue una persona extremadamente exitosa hasta que se juntó conmigo. Cuando se juntó conmigo, ay mi Dios, le cayó el chagüiscle a mi mujer. ¿Para qué les digo mentiras? Esa es la realidad. Muchas veces, no sé si les ha pasado a ustedes o lo han visto en otras ocasiones, que desafortunadamente hay ciertas parejas que se unen y de repente los amigos de ella no concuerdan con el tipo y los amigos de él no concuerdan con la chica. Y eso empieza a provocar choques, ¿no? O cae mal y por eso ya no la invitan, o ella cae mal y por eso tampoco la invitan, y empieza a haber un menor flujo de posibilidades de trabajo. Y eso fue lo que a mi esposa propiamente le pasó. La verdad no se los digo de broma. Ella trabajaba muchísimo, era muy exitosa. Yo le he hasta pedido disculpas porque digo, ¿sabes qué? Yo te desgracié la vida porque... No, lo digo en serio, Se lo he dicho, yo te desgracié la vida porque la verdad me he dado cuenta que a partir de que nos juntamos habremos tenido muchas cosas maravillosas, pero tú dejaste de ser la persona tan solicitada como lo eras antes de que estuviéramos juntos.
Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, ella trabajaba, como les digo, en televisión educativa, Canal 11, estuvo en Hogar Dulce Hogar cuando estuvo Xóchitl Gálvez y César Bono, que se quedó con esa serie de programas que antes hacía precisamente Pepe Gálvez y Sergio Corona. Ellos heredaron el programa y ahí estuvo trabajando ella, ¿verdad? En mi caso, ¿qué pasó? Por ejemplo, yo también estaba trabajando también. Ahora va a resultar que ella también me salvó a mí. No tenía tanto éxito como ella. Yo, la verdad es que sí, ella a veces me mandaba a trabajar. También estuve trabajando en televisión educativa. Muchas de las gentes que estudiábamos eran nuestros pininos en televisión educativa. Yo siempre he tenido muy buen oído. Con esto quiero decir que puedo reproducir muchísimas cosas nada más de escucharlas. Y una de mis ventajas era que el apuntador, a mí es como si hubiera yo nacido con un apuntador en el oído, porque lo manejo extraordinariamente bien. Recuerdo que mi esposa, en ese momento que no era mi esposa, me dijo: ¿y sabes usar el apuntador? Ah, por supuesto que sí. ¿Y sabes montar a caballo? Ah, por supuesto que sí. ¿Y sabes hacer esto? Ah, por supuesto. A todo dije que sí. Y en todo fue mi primera vez. Pero la verdad era que yo tenía un nivel de confianza muy alto en mí mismo. Y sí, cuando me puse el apuntador, pero miren, lo hacía yo de maravilla. Montar a caballo vi tantas veces a John Wayne en las películas que ahí aprendí. Y entonces no tuve bronca. Pero bueno, vamos al punto, porque si no voy a empezar a contar puras anécdotas y no se trata de eso. ¿Qué sucede en nosotros? De repente nos pasan este tipo de cosas, que tienes rachas de trabajo y de repente se agota el trabajo. Pero muchas veces te preguntas, bueno, ¿qué está pasando? Y tratas de buscar fuera lo que debes de buscar dentro. ¿Qué te quiero decir con esto? Que tratas de buscar la causa afuera y empiezas a decir, pues es por esto, es porque en esa compañía pasa bla, o es porque lo que sucede es que ya mandaron a llamar a la otra porque ya se metió, porque fulanita hace esto que yo no hago. Empiezas a buscar fuera, pero nunca te preguntas a ti mismo, bueno, ¿dejé de hacer algo? ¿Qué hacía antes cuando conseguía yo más trabajo que ahora no estoy haciendo? Eso es parte de lo que vamos a resolver ahora que les pase yo las condiciones de existencia, porque ahí es donde nos vamos a dar cuenta que las acciones exitosas se tienen que estar repitiendo siempre, porque es las que te garantizaron tener algo, tener éxito, por así decirlo. Pero, ¿qué pasa en el mundo? Por ejemplo, los maquilladores no pasan por tantas audiciones como las que pasa un actor o como las que pasa un músico, un cantante, un bailarín. Ellos son un poquito menos, es menos tendiente a que te hagan una audición. Ahí vienes muy de recomendado, etcétera, muestras tu currículum, bla, 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 tu book o como ahora le llamen, y a veces hasta haces una prueba. Pero ya es porque estás un poquito más conectado. Yo he conocido a muchos maquilladores que en la actualidad son personas que trabajan mucho y que sin embargo empezaron cargándole los belices a otras personas que en ese momento eran gente muy conocida. Hablando, por ejemplo, como Pablo Méndez, que ya desafortunadamente falleció hace unos años, el chico que lo asistía, que empezó sin saber absolutamente nada, terminó heredando mucho del trabajo que Pablo dejó con su ausencia, pero en un principio pues era el que le lavaba los pinceles y etcétera. Eso es mucha la forma en cómo se inicia muchas personas en el maquillaje. Ahora, con el impulso que ha salido de las escuelas, ya se tiene al menos una alternativa de ya haber venido de estar estudiando algo. Hay algunas escuelas que desafortunadamente no dan buenos productos, hay otras que sí, pero ya no vas tan sin saber nada. Hubo un cierto momento en que la única manera de aprender maquillaje era
pegándote a alguien que sabía y hacer todo lo que fuese necesario para que le cargara las maletas, que cobraras o no cobraras. En el caso de los actores y los bailarines, muchas veces te toca hacer, incluso hacer acciones como trabajos que no te corresponden mucho o que no están, pero con tal de estar en tal compañía. En el caso de mi esposa, por ejemplo, trabajaba en cosas de producción, que pues ella, ¿qué tiene que ver en trabajar en cosas de producción si realmente es actriz? Pero trabajaba por dos cosas: aprender, estar dentro, estar viendo cómo se hacía todo, que es una manera también de absorber el medio, y por las promesas, algunas, en su mayoría el 80% de las veces falsas, de que si me ayudas ahorita aquí, en la siguiente te traigo y te va a salir muy bien. Eso es lo que la mayor parte de los productores prometen, y a la hora de la hora, nunca terminan cumpliendo, y cuando te supone que te deben dar aquel papel que era el destinado para ti, se lo terminan dando a otra persona, ya sea por cuestiones que la otra persona realiza, o bien porque ni se acuerda de ti aunque tú le estés llamando, o simple y sencillamente porque no cree estar en deuda contigo y se acabó. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa como artistas? Tenemos decepción tras decepción, y esas decepciones se nos van acumulando, y al rato traemos cargando un baúl, si no decir ya no quise decir costal, porque ya costal se me hizo chico, sino traemos cargando un baúl de todas aquellas veces que nos dijeron no, 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 no. Ya en alguna ocasión te dije que desafortunadamente alguna de las cosas que le pasa, por ejemplo, a los vendedores, es que se deprimen no porque no saben, no porque no vendieron, sino porque no saben por qué no vendieron, ¿sí? Cuando uno investiga, o cuando en esas circunstancias uno sabe el por qué no vendiste, al menos tienes el punto de poder encontrar la razón y entonces ponerle un remedio, que de esa forma, pues ya sabes, dices, bueno, al menos ya por esta no me van a decir que no, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Como artistas, volvemos al punto de las pláticas que ya hemos tenido. Nuestro ARC tiene que ser muy grande. No solamente tenemos que ser buenos intérpretes, no solamente tenemos que ser talentosos. El artista debe ser una persona que debería de estar chorreando miel, cosa que desafortunadamente en muchos casos no es así. Yo conozco gente sumamente exitosa, pero que dada su personalidad son hasta hoscos, muchas de ellos son tímidos, muchos de ellos llegan a ser hasta groseros. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? El ARC, recordarán que es el triángulo que entre tú das más afinidad, crece de los otros lados, tú das más comunicación, crece de los otros dos lados, y así. Pero también entre menos afinidad y realidad comunicación puedas dar en cualquiera de estos puntos, las demás disminuyen. Bueno, déjenme preguntar, ¿alguien ha hecho algún comentario? Sí, de Besa Diego nos dice: un día eres popular y el otro día es otra persona. También es como a veces las modas cambian. Definitivamente, tienes toda la razón. Y aquí en México, esto de la popularidad, pues cada vez está siendo todavía aún más efímera. Porque miren, antes de que estuviera la internet y YouTube y todo esto, el actor que no estaba en televisión era olvidado. Podía haber hecho aquí una magnífica temporada de un programa y en ese momento está en boca de todos, pero de repente se acaba ese programa y si no te vuelven a ver en televisión, la gente se olvida. En México la gente olvida muy, muy fácilmente a sus artistas. Hay otros países en donde los artistas llegan y los cuidan mucho. No es que los veneren, pero sí son como personas que dicen, son gente especial, hay que cuidarlo,
y nos brindan muchas cosas y también son un espejo hacia el mundo. Aquí el artista para nada es lo que la frase de Ron que les he dicho, de que una sociedad es tan grande como sus sueños y sus sueños son soñados por los artistas. Eso aquí en México, casi tú estás en una reunión y dicen, ¿a qué te dedicas? No, pues soy actor. Vamos para allá porque no tiene nada de futuro. O sea, automáticamente los artistas estamos relegados, estamos vilipendiados, no tenemos derecho a nada. Y todo eso nos puede ir realmente pesando en nuestra mente y en ese baúl o costal que venimos cargando. Entonces aquí está, digamos, ahora les voy a decir lo que podría yo considerar como el primer dato que a mí me empezó a funcionar y que vi que otros también aplicaban. El primero es el punto de toma cada vez que vas a audicionar como si fuera la primera vez. No pienses en lo que pasó en una anterior. Llega completamente con la actitud de vengo, voy a hacerlo, voy a dar lo mejor de mí y espero definitivamente que conseguir el trabajo. En el fondo sabemos que son muchas personas y que puedes decir, puede ser que sea el afortunado, puede ser que no. Pero el hecho de que llegues con un punto de confianza en vivir en el ahora, es decir, en ese momento que estás haciendo la audición, es importantísimo. Que entregues todo y ya lo he dicho en otras ocasiones, en la actualidad sirve muchísimo, en el caso de intérpretes, llegar mucho hasta a veces caracterizado o incluso con el look que más o menos estén buscando. Eso ya te da un plus que el productor o las personas que están en la audición dicen, bueno, sí le echó ganas, ¿no? Es importantísimo. Y ARC, mucho ARC, no importa con quién, no solamente le des el ARC al productor o al otro que tienes allá al lado, sino desde la gente que está en la puerta, tienes que soltar ARC. Yo no conocí en mi vida, conocí a una persona con el ARC más grande del planeta que mi esposa. Mi esposa era el ARC con patas, así decía yo, eres ARC con patas. Mi esposa era una persona con un nivel de ARC brutal, entonces a donde iba caía casi propiamente como moneda de oro. Las únicas personas a las que no les caía eran a las mujeres que se sentían sumamente amenazadas por su belleza, porque como mi esposa, la verdad, pues no es porque sea mi esposa, pero siempre ha sido una mujer sumamente atractiva, con una personalidad que a mí me parece sumamente bella. Hay muchas mujeres a las que eso parece que les están dando una puñalada, ¿no? Y esas automáticamente son enemigas, y enemigas mortales de quererte matar, sí, desafortunadamente, ¿no? Entonces, primer tip, eso, el mayor ARC posible cuando vayas a tu audición. Otra cosa, llegar preparado y estar dispuesto a pasar a través, ¿sí? Otro más, no violes tu integridad. Si hay cosas que tú estás decidido a no hacer, no las hagas. Si hay otras que estás decidido a hacer y no está, pues, disminuyendo tu aprecio por ti mismo, de acuerdo, cada uno podemos tener conceptos diferentes. ¿Qué es lo que nos pasó a mi esposa y a mí? Que en algún punto empezamos ya a tener, pues, ¿cómo te podré decir? Ahora sí que nos juntamos dos personas con muchos valores similares y casi nos reforzamos en ese tipo de valores en los que otros eran muy relajados. Entonces, si por ejemplo, repito, a ella la invitaban y había
situaciones de mucho alcohol y hasta droga en la fiesta, que yo nunca he bebido ni he tomado absolutamente nada, pues ya no la inventaban porque decían, no, porque trae el pinche Pascual que ya. Sí, en serio. Y no porque mi esposa se metiera cosas. Ella sí tomaba la copa en su momento, que ya después, también ya cuando nos hicimos novios lo dejó. Y entonces ya empezó la gente a decir, ya el Pascual ya le quitó el alcohol, ya le quitó el cigarro, ya le quitó la carne, ya se volvió igual de aburrida que este güey. Así lo pensaron. Y nos empezaron a cortar, pero gacho. Porque no te puedo decir que fue algo agradable, ¿no? Entonces, eso es importante. Es importante que entonces nuestro ARC entre nosotros era muy grande, pero la verdad es que desde el punto de vista de compañeros de trabajo, éramos muy diversos y de repente no compaginábamos con muchas otras cosas. Éramos muy poco tolerantes a situaciones injustas o que no considerábamos que eran apropiadas, que hacían de repente los productores hacia los otros compañeros, incluso aunque a nosotros no nos los hicieran, no nos parecía que se lo hicieran a otros, y ahí íbamos a meter la pinche cucharota y terminábamos trasquilados. Entonces, no digo que no. Si tú lo sientes, hazlo, pero tienes que estar en un punto de gran conocimiento de cómo manejar situaciones, cosa que en ese entonces nosotros no teníamos, y fue lo que en determinado momento también nos echó un poco para atrás. Bueno, eso es desde un punto de vista de estar consiguiendo audiciones, de estar yendo a buscar trabajo. ARC. Bueno, ¿qué pasa cuando incluso a pesar de esas cosas resulta que no se da de todas maneras? Que en determinado momento no estás obteniendo trabajo y que la tripa te está diciendo, oye manito, ¿me llenas? O de plano voy a reventar porque me voy a empezar a comer una con la otra, ¿no? Fácilmente. Bueno, en la actualidad, ya desde hace muchos años, y fue una de las cosas que nos dio mucho orgullo de que Articity pudo colaborar en eso, es que empezaron a salir ya muchos más chicos que empezaron a considerar la idea de voy a hacer mis propias producciones, voy a hacer mis propias obras de teatro, y ahí como puedan las van creando, y al rato venían y compraban sus trajes, etc. Entonces no te detengas a nada. Cuando tú de repente sientes en tu interior ese llamado que te dice es por aquí, hazlo. Y que sobre todo no estás pensando en el dinero, sino estás pensando en ese propósito que quieres lograr, en ese arte que quieres demostrar, en el amor que le quieres dar a la gente por medio de tu arte, es cuando más éxito tienes. Cuando lo haces pensando en el dinero, lo más seguro es que te vas a atorar. No sé si ustedes, ya se los dije, ya no lo recuerdo, pero a Walt Disney en una ocasión, cuando estaba muy al principio de todo, antes de tener los parques, pero que sin embargo ya estaba teniendo cierto nivel de éxito con los personajes de sus caricaturas, con Mickey, incluso hasta creo que ya había creado a Donald y algunos de sus otros personajes más emblemáticos. De repente llegó con el grupo de personas con los que trabajaba y empezó a hablar del parque de Disney, ¿no? Y todos estaban, entre paréntesis, pues admirados por un lado, fascinados por otro, pero también empezó a ver así como una atmósfera de ¿y dónde va a sacar este cuate el dinero? ¿Va a hacer esto, no? Y nadie se lo decía hasta que uno le dijo, oye Walt, mira, esto está genial, pero tú ya pensaste, ya te diste cuenta lo que esto va a costar, el dinero que requieres para hacer esto. La respuesta de Walt Disney fue, el dinero no importa, el dinero es lo de menos,
el dinero va a llegar siempre y cuando hagamos esto desde nuestro sueño, desde esto que les estoy proponiendo, con el propósito de hacer felices a la gente. El dinero llega por añadidura. Y quiero que sepan que eso es muy real y muy auténtico, y lo he experimentado y lo he visto en otras personas, no una vez, sino más de una vez. Y es todo lo contrario. Casi te pasa como cuando dicen el tema de el que juega por derecho, pierde por obligación. No, es un dicho en el que propiamente te está diciendo que si tú juegas con el propósito de que tienes que ganarte a fuerza ese dinero, vas a perder obligadamente. ¿Sí? Ahorita no me acuerdo. Seguramente mi mamá, si está viendo el video en este momento, o lo va a ver después, va a decir, es tal, hijo, ¿cómo no te acordaste? A ver, déjenme ver. El que juega por... No, es que pierde por obligación, pero el que juega... Creo, no sé si es incluso el que juega por dinero, creo que incluso es así. El que juega por dinero pierde por obligación. Pero bueno, entonces eso es parte de lo que les quiero comentar, y que es importante, y que por lo tanto pues te des cuenta. Ahora, otra cosa vital que también... dice, el que juega por necesidad, ahí está, pierde por obligación. Exactamente, gracias. ¿Quién nos dijo? Ese es un refrán de Ignacio. ¿Cómo dice el apellido? Bueno, Ignacio, te agradezco, sí. Ese era exactamente, el que juega por necesidad pierde por obligación. Efectivamente, gracias Ignacio por recordármelo. Bueno, ¿qué pasa también? Vamos a mirar otra cosa que es brutal y que lo vi más de una vez y que uno no lo puede entender. Y quiero que sepan que esto no solamente es exclusivo de los artistas. Lo veo en general, pero en los artistas es muy marcado. Vas, haces la audición, te quedas y ya estando dentro empiezas a vociferar y empiezas casi a ser una especie como de enemigo oculto de los productores y de la gente que está ahí. Como que empiezas a hacer bando y en lugar de cooperar en todo lo que sea posible, parece que estás haciendo todo lo contrario. No ofreces ayuda, sino te empiezas a sentir como que eres el necesario del grupo, o como que ya estoy dentro y ahora me aguantan. No sé exactamente, pero incluso recuerdo que mi padre hacía el comentario, dices que los actores le damos de patadas al trabajo. ¿Por qué? ¿Quién sabe qué mecanismo existe en la mente del artista que ya cuando tiene el trabajo, ya cuando está asegurado, en lugar de seguirlo cuidando y apapachando y buscando que las cosas salgan bien para todos, a veces hasta se pone más difícil? Mucho lo tenemos en el reflejo de lo que le llaman las divas o los divos, pero no solamente son las divas y los divos, muchas veces incluso es hasta el que está haciendo una tercera parte, hasta el que incluso está de extra, ¿no? Y después nada te gusta, nada te parece, y hablas más mal del productor, y mal del que paga, y mal del director. Es un idiota, es un... La toma la tenía que haber hecho aquí, el no sé qué. Híjole, la verdad es que no lo vi una vez, lo vi infinidad de veces. Incluso, lo confieso, en alguna ocasión, yo también, sin llegar a un extremo muy grande, pero también criticaba el cómo se hacían las cosas o a la persona que me estaba dando trabajo. ¿Por qué? La verdad creo que es un mecanismo
extraño de nuestra mente que se pone ahí. Y todo viene principalmente, porque después lo aprendí, de que tú no sabes las cosas por las que esa persona está teniendo que vivir para poder ser el productor, ser el director, ser el asistente y todo lo que tienen que manejar. Cuando mi esposa y yo empezamos a hacer teatro, que fue divertidísimo, la verdad, el proceso fue una cosa extraordinaria. Incluso les puedo decir que el llegar a la meta fue maravilloso, pero el proceso intermedio para llegar a la meta fue una cosa extraordinaria y sumamente divertida, y que a veces se acuerda más uno. Obviamente ya el momento del estreno, que ves que se abre el telón y que la gente aplaude un trabajo que tú iniciaste desde cero, porque eres productor, actor. En mi caso, mi esposa era la escritora, yo era parte del director, el escenógrafo, etc. O sea, pues te sientes la gallina envuelta en huevo, ya que te quieres que te diga, ¿sí? Pero empieza a pasar una cosa. Empiezas a ver que algunos compañeros justamente empiezan a tener la actitud que les acabo de comentar, que le están como queriendo dar de patadas al trabajo. Y te critican. Y cuando tú empiezas a pasar por todo lo que tiene que pasar un productor, que mi esposa y yo, había plazas a las que salíamos a dar función, y el teatro estaba sucio. ¿Y quién crees que tenía que barrer y trapear? Ustedes. Nosotros. Desde llegar a barrer el escenario. Más tarde llegaban los actores, se maquillaban en su camerino muy a todo dar y a dar la función. Pero nosotros como productores teníamos que estar pendiente de la taquilla. Teníamos que estar pendiente de saber si se habían pegado todos los pósters. Teníamos que estar pendiente de que los mismos actores hubiesen llegado a tiempo, de que tengan su vestuario listo, de que estén bien presentados, de que incluso en nuestro caso, que era teatro infantil, pues tenían que ser personas, o se les recomendaba no haber bebido el día anterior, porque después pasabas al momento de los autógrafos y ni modo que lo olieras a crudo al niño, ¿no? O a los papás, y que se daban cuenta, porque el niño pues puede ser que ni lo identifique, ¿verdad? Entonces, la verdad es esta: uno no sabe lo que está viviendo el otro hasta que no estás en su piel. Entonces, criticar se vuelve muy sencillo, y es importante que tomes este punto de vista, si es que tú quieres, y que cuando te sientas así como que empiezas a estar muy criticoncito del propio trabajo que te están otorgando, que de repente des un paso atrás y digas: híjole, no se la estoy poniendo fácil a esta persona, él ya tiene que tener mucha bronca por manejar. El productor, casi siempre pensamos, este es el tipo que se hincha de dinero y a nosotros nos paga una porquería. Es lo que la mayoría llegamos a pensar en nuestros inicios. Pero no nos damos cuenta que el productor pone y arriesga su dinero, y es una persona que tiene que estar viendo mil y un cosas, y que si él pone y arriesga su dinero y todavía te paga algo que tú acordaste, pues mira, bien ganado por el dinero que gane, porque para eso arriesgó su dinero, para eso tuvo que ver el proyecto desde el principio. O sea, son muchas cosas. Entonces, hasta que no vives la experiencia por ti mismo, no empiezas a callarte. Entonces, ¿qué te recomiendo? Cállate antes, aunque sea que no vivas la experiencia, y date cuenta que en el teatro y en la vida en general, todos tenemos que estar cargando una cruz, por ahí llamarlo de alguna forma, o todos tenemos que lidiar con nuestras propias cargas, y desafortunadamente nunca sabemos o sentimos lo que está viviendo el otro. Por lo tanto, cuando ya estás en una compañía, cuando estás en una obra de teatro, cuando estás en una producción de cine, los de cine sobre todo, qué bruto, unas cosas que pasan tras bambalinas, por así decirlo, que son tremendísimas, ¿no? Y existe mucho chisme, y existen muchas pullas,
y parece que de repente hasta la producción, una área de la producción está peleada con otra, y dices, ¿cómo es esto posible? Si estamos en una cosa que queremos sacar este proyecto en el cual todos estamos viviendo de esto, bueno, ese es el boicot que nos hacemos todos como artistas, y es en lo primero que debes empezar a olvidar, ya sea que tengas mucho tiempo, y si estás empezando, no cometas esos mismos errores. Tenemos algunos comentarios. Venga. De TikTok de Mont nos dice, con respecto a los productores, que ellos no solamente arriesgan su prestigio, no arriesgan solamente su dinero, sino también su prestigio. Efectivamente, así es. El productor de teatro pasa por muchísimas cosas y a veces es el más odiado. Sí, la verdad, es el más odiado. Y a veces, en muchas ocasiones, también el menos reconocido, porque dicen, ya fuiste a ver la obra de fulanito de tal, nombrando al actor principal, y no es la obra de él trabaja en esa obra, el productor es otro, ¿no? Sí, ¿qué más, Pepe? Juan Arteaga nos pregunta, con respecto a lo que nos comenta, ¿considera entonces que la cultura y el arte en México no tienen el prestigio que deberían como en otros países? No, definitivamente no. Aquí, bueno, es mi humilde opinión, pero considero que ni la cultura ni el arte en general tiene el valor que se le da en otras culturas, en otros países. México no aprecia de todo a sus artistas y pues mira, repetí hace un rato la frase de Ron, que a mí se me hace brutal, ¿no? Incluso cuando se las dije las primeras veces, esa frase de que una sociedad es tan grande como sus sueños, y sus sueños son soñados por sus artistas, es toda una realidad. La vida en sí, muchas de las cosas que estamos viviendo, primero fueron el sueño de un artista, porque un artista no solamente es el que se para en el escenario o está atrás del escenario para que las cosas funcionen. Un artista es incluso el arquitecto, el ingeniero soñador que está poniendo ahí una idea y que después la lleva a cabo. Esos son soñadores y también son artistas. Todo soñador es un auténtico artista, ¿no? Pero poco respetados y muchas veces no tan valorados. Bueno, no quiero hacer comparativas, pero muchas veces los mismos deportistas son más valorados que la gente en la cultura. Los futbolistas. Los boxeadores. No porque esté mal. Yo creo que a todo mundo se le debe de apreciar y se le debe pues ver su valor y apreciar por ello, pero muchas veces le da más importancia y pues no entiendo por qué. ¿Algo más, Pepe? Sí, bueno, Flo se acaba de comentar. Flo. Conectar, nos manda saludos. Igualmente, mi amor. Y con respecto a lo de la crítica, nos dice, ante estas situaciones de habladurías, no opinar, y ante un mal comentario, desviar la conversación. Es lo que yo hago. Bien hecho. Bien, quedamos en que íbamos a hablar de cómo manejar a los chupasangres. No quise meterme hoy en eso porque los quise descansar. Que no me sufran tanto en que les dé yo cosas tan didácticas o de tantas reglas o normas o filosóficas. Los quise hoy irme en un aspecto más de nuestra propia vida, de mis experiencias, de las experiencias de mi familia, y no quise hacer eso, pero existe un manejo para todos los chupasangres y ya también lo tendremos que ver. ¿Qué más? Nos sigue comentando con respecto a lo de las artistas. Nos dice que aquí muchos artistas se van de Argentina a México. Recordemos que ella es de Argentina. Y que también de Argentina muchos artistas chilenos por estudios de arte, según escuché, le dan mayor poder. Sí, tenemos una situación desafortunadamente, por ejemplo, en el caso de Argentina, si a nosotros nos ha ido mal, a los argentinos les han dado
por todos lados y de manera constante. Y muchos de los que primero se emigran de la gente de Argentina son artistas y vienen a México. Y la mayoría de ellos tienen mucho éxito aquí. Yo conozco a muchos maquilladores que llegaron hace 20 años y se formaron aquí propiamente. Muchos decían que eran egresados del Teatro Colón, que ahí habían estudiado. Yo te soy honesto, cuando yo los veía yo decía, pues habrás estado 1 o 2 semanas y te veniste porque no sabes gran cosa, pero empujaban y empujaban y empujaban y empujaban y empujaban hasta que lo lograban. Es una cosa que hay que admirar de estas personas que vienen de fuera y que se ponen a lucharle, no se ponen a que haga un trabajito y descanso, cosa que a veces nosotros como mexicanos sí hacemos, como que tendemos, digamos, a llevárnosla un poco más relajada y estas personas no. Y pues sí, hay muchísimos argentinos se ha considerado siempre que en Argentina se sabe hacer muy buena publicidad, muy buenos comerciales, y aquí tanto llegaban mucho modelo argentino como gente del medio y siempre han tenido mucho pegue. Todavía desafortunadamente nosotros seguimos en muchos aspectos artísticamente acomplejados por la situación de que los extranjeros pueden más, son más bellos y más talentosos que el talento nacional. No sé si pasa en otros países, pero aquí sí pasa todavía. Nos comenta Dimon, grandes artistas terminan en la miseria injustamente por esto de la cultura. Podemos hacer... Bueno, creo que más bien debería ser al revés. Podríamos contar con los dedos de las manos quienes no acabaron en la miseria. Por ejemplo, la mayor parte de los actores del cine de oro mexicano acabaron miserables. Algunos, pues, afortunadamente dentro de la casa del actor, pero otros en muy malas condiciones, muchos de ellos siendo estrellas, no nada más pensar que hacían segundas partes o coestelares, no, siendo estrellas y acabaron realmente muy mal. Y no solamente estamos hablando de los actores, sino estamos hablando de cantantes, estamos hablando de pintores, en fin, muchísima gente, escritores, que sí terminan en condiciones verdaderamente paupérrimas, así se las digo todo. ¿Qué más, Pepe? ¿Algo más? Sí, nos aclara Flo que sí es argentina, pero que actualmente vive en Chile. Sí, yo me acuerdo que estabas hablando de Chile. Yo pensé que era chilena, Flo, por eso, pero bueno, sí. Ya nos aclaraste que realmente eres argentina. Sí, y nos dice, a lo que apunto es que desde Chile van a Argentina a estudiar teatro, cine, y les dan reconocimiento en Chile. Y claro, luego migran a México y ya se consolidan. En Chile existe mucha discriminación, la verdad, a los artistas chilenos que estudian teatro años y no consiguen papeles importantes. O sea que están en la misma, qué barbaridad. Sí. Hoy la industria está muy compleja, honestamente repiten las mismas telenovelas. Desafortunadamente sí. Una de las cosas que más se requiere y que es lo más a veces apreciado son buenos escritores, y encontrar buenos escritores no es algo tan sencillo. Buenas historias tampoco, ¿no? Entonces sí pasa mucho de eso, desafortunadamente. Bien, pues ¿qué hora es, Pepe? No sé cómo vamos. Todavía nos quedan 10 minutos. Ok, si quieren comentar algo más en el sentido de una propia experiencia para que aquí la platiquemos. Yo lo que les puedo decir es que aún hasta la fecha yo sigo considerando, y mi esposa también, que la carrera del arte, cualquiera que escojas, obviamente si hablamos nosotros vamos a decir como actores o como cantante, etcétera, pero pues vale mucho la pena a veces hasta los sufrimientos que tiene que pasar uno, las hambres,
mi esposa y yo pasamos hambres, no se crean que fue esto de gratis. Ya habiendo siendo productores, pasamos hambres también, ¿verdad? Pero pues son cosas que van haciéndote y forjando también tu vida y que de alguna forma te hacen quien eres hoy. Y bueno, pues el que es artista quiere estar en el escenario y nosotros desafortunadamente lo tuvimos que interrumpir, pero no nos arrepentimos porque sentimos que hemos podido aportar a muchísimas personas que son nuestros amigos y clientes de Artisity y que hemos podido aportar en sus vidas, y eso nos ha dejado muchísima satisfacción, y por eso no estamos, y bueno, hablaré de manera muy personal, mi esposa se los dirá el día que se anime a venir a un en vivo, pero no estoy arrepentido de haber hecho esto, en el sentido de que me doy gracias de poderlos ayudar en todo lo que se pueda. ¿Qué más, Pepe? Sí, nos comenta Flor, profesor, por ello siempre hay que tener un plan B, jajaja. ¿Sí? Cuando llegue el momento, jamás poner todos los huevos en la misma canasta. Definitivo, ya lo hemos hablado también acá en un par de ocasiones, que es parte de lo que se debe hacer, ¿no? Yo conocí también personas del medio que su ego, porque no lo puedo decir de otra manera, es tan grande del decir soy actor, que la persona de repente se está muriendo de hambre y tiene que estar viviendo de lo que los demás le invitan un café, etcétera, y todo porque no está dispuesto a hacer otras cosas que en las que era bueno, pero con tal de decir soy actor, pues insistían en una área, y esta persona murió al poco tiempo de la que estoy, no les digo su nombre, pero de la que estoy recordando. Murió al poco tiempo de la pandemia porque, y no por la pandemia, sino porque era una persona que vivía al día, y cuando se tuvo que enfrentar todavía parte de su día a día a la dichosa pandemia, fue una situación que lo sobrepasó porque dijo, ¿y ahora qué? ¿De qué voy a vivir? Ya esto no hay forma. Entonces sí, concuerdo contigo, Flo, y ya lo hemos comentado, que siempre es bueno tener nuestras busquitas y nuestros detalles y no siempre todo en una sola cosa. Así es. Y nos sigue comentando, dice que allá tienen actores de años reconocidos con tremendos papeles en TV y que actualmente están haciendo de taxistas. ¡Wow! Fíjate nomás. Fíjate nada más, qué brutal lo que acabas de decir, Flo. Qué brutal. Quiere decir que las condiciones de trabajo tampoco están tan maravillosas. Qué bruto. Es una pena. Aquí, por ejemplo, ¿qué ha pasado? Desde la pandemia fue también un desplome de productoras, bueno, de la misma Televisa, ¿no? Dejó de producir, en fin, muchísimas cosas que han pasado y que tarde o temprano termina pegando a todo mundo, ¿no? A todos los involucrados dentro de. Muy bien, bueno, pues yo quisiera dejar pues ya propiamente hasta aquí de platicarles de todo esto, no quiero dejar el punto fatalista, quiero decirles que de todas formas el vivir del arte es una de las cosas más extraordinarias, y la verdad es que muchas veces la gente piensa, y ya lo he dicho también, que el éxito depende a qué tanta gente te conoce, qué tanta gente habla de ti. Para mí el éxito es aquella persona que propiamente puede vivir de su arte, si no al 100%, por lo menos en un 80%. Si tú ya vives de tu arte en un 80%, eres una persona exitosa y ya te debes dar un abrazo y una gran validación, porque estás siendo un pilar en un lugar en donde quizá no seas reconocido, pero que la verdad, si no fuera por ti, la sociedad no sería la misma. Así es que, chicos, les doy un aplauso desde aquí a todos ustedes, a todos los que se siguen moviendo y queriendo hacer, y que son creadores y que pueden vivir de su arte. Muchas felicidades.
Nos dice Flo, 1000 gracias, es un privilegio poder hacer lo que amamos. Así es, efectivamente. Muy bien, bueno, pues entonces, Pepe, no sé si ya haya más comentarios. No, ¿Qué hora qué hora tenemos? ya nos faltan 5 minutos. Ok, bueno, pues entonces les recuerdo que vamos a estar abiertos toda la Semana Santa, no vamos a cerrar, vamos a estar aquí de 10 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a sábado, así es que si quieres venir, vente para acá, son días especiales en que no va a haber tanto tráfico, ya saben que la ciudad se vacía, aprovechenla, los que vienen de provincia, vengan a conocer, seas artista, no seas artista, este es un lugar que hay que disfrutar, es un lugar que vale la pena ver, porque no te vas a volver a encontrar otro lugar como estos en ninguna parte del mundo. Muchas gentes que nos han querido imitar ya desafortunadamente están desapareciendo y que ni siquiera nos llegaron a imitar, por así decirlo, sino que todavía agarraban una parte de lo que nosotros somos, incluso quienes se atrevieron a tomar parte de nuestro nombre de Artisity, y ahorita ya son empresas que desaparecen. Nosotros seguimos aquí y seguiremos, pero quiero que vengas y nos visites para que disfrutes este espacio. Bien, pues soy Armando Pascual Noli, director de Artisity, tu sueño hecho realidad, y nos vemos el día de mañana. Yo creo que ya mañana, ahora sí. Ahora sí, los delineadores, bueno, las cejas. No, de las cejas, ¿no? Que vamos a hablar de las cejas y del marco. ¿Quién hace a quién? Es el ojo el que hace la ceja, es la ceja la que hace el ojo. Mañana lo vamos a descubrir, así es que en este jueves de belleza del día de mañana te espero para que nos divirtamos juntos y sigamos aprendiendo mucho más. Gracias, y ya sabes que si la danza, el maquillaje y el arte es tu pasión, Artisity es la solución. Lo dije, Elda, lo dije. Gracias. Hasta pronto.